La interfaz de usuario es muy importante en los videojuegos, y en Unity existen muchas herramientas útiles para poder crearla. En este video veremos un par de funcionalidades muy útiles para crear tu interfaz de usuario. Aquí tengo una escena con un par de elementos. Estos no los usaremos directamente. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona de manera rápida. Primero, para crear una interfaz de usuario, damos clic derecho en la jerarquía, vamos a donde dice UI y luego creamos un canvas. Si damos doble clic, vemos la interfaz. Uno de los elementos más importantes que se crean con el canvas es el Event System. Este es el que permite que la interfaz de usuario pueda ser manipulada por el jugador. Esa te permite tocar los botones y los demás elementos. No la borres. Pero en caso de que no la tengas, puedes dar en UI y luego en Event System. Ese es un problema común que se soluciona fácilmente. Uno de los elementos más importantes es el Canvas Scaler. Este te permite que lo que tenemos en la interfaz de usuario se escale de la manera que necesitamos. La opción más usada es cambiarla de un tamaño constante a que escale según el tamaño de la pantalla. Aquí podemos darle una resolución de referencia. Le colocaré 1920 por 1080 para que veamos cómo funciona. Crearé una imagen dentro del canvas e iré al Rect Transform para que podamos ver cómo afecta esto. Aquí vemos que la imagen dice que mide 100 de ancho por 100 de alto. Lo cambiaré para que sea 1920 por 1080. Podemos ver que cubre por completo el canvas. Esto es porque le dijimos que esa es la medida de referencia. Si la cambiamos, podemos ver cómo le hacen falta un par de píxeles para poder llenarla. Esto lo que significa es que la cantidad de píxeles que le agreguemos a la posición y escala dependerán de la resolución de referencia, y no de un valor absoluto como en el juego, y las unidades que maneja Unity. Si volvemos a cambiar la resolución por la inicial, vemos que parece que tiene problemas para ajustarse así tenga el mismo tamaño. Entonces te recomiendo que siempre que inicies con una interfaz de usuario, primero tengas en cuenta cuál es tu resolución de referencia, porque si la cambias a mitad de trabajo, es posible que muchos elementos cambien sus proporciones y tengas que ir uno a uno ajustándolos. Lo siguiente es la manera de trabajar sobre la interfaz de usuario. Si vamos a la ventana de juego, podemos ver que tenemos un menú desplegable que está por defecto en Free Aspect. Lo recomendable es que no pruebes tu interfaz de usuario de esta manera, porque este es el tamaño que tendrás según el tamaño de la ventana de juego. Si bien puede ser útil, en ocasiones lo mejor es que tengas una resolución seleccionada y trabajes desde esta. Luego le puedes cambiar para revisar si está quedando bien en otras resoluciones, pero trabajar sobre Free Aspect es complejo y puede generar problemas. Colocaré nuevamente la imagen de 1920 por 1080 y vemos que se ajusta normalmente ya que estamos trabajando sobre esta resolución. Lo siguiente que veremos son los puntos de anclaje. Son estas 4 puntas que vemos aquí y que se ven desde el objeto donde dice Anchors. Voy a cambiar la imagen que tengo por una del proyecto. Si quieres usar este mismo paquete, te dejo el link a él en la descripción. Si colocamos la imagen en el espacio del sprite, podemos ver que tiene por defecto el tamaño del objeto. Si usamos la herramienta de Transform que se activa con T, podemos reescalarlo. Pero es mucho más sencillo en caso de querer que tenga su tamaño ideal, que le damos al botón de Set Native Size. Esto colocará la imagen del tamaño original. Entonces podemos tomarla de una esquina y mientras presionamos Shift la encogemos. Ahora en este recuadro del Rect Transform podemos darle donde queremos que se ubique. Por el momento daré Shift y Alt y luego clic en el del centro para que esté en esta posición. Si vemos la descripción de aquí arriba, podemos ver que dice que con clic en una de estas opciones ajusta las anclas. Si presionamos Shift, cambia también el pivote. Y si presionamos Alt, cambia la posición. Estas son posiciones predefinidas que pueden ser muy útiles, pero podemos hacerlo manualmente si queremos. Por el momento, vemos que esta imagen tiene una altura y anchura definidas en píxeles. Vamos a mover las anclas. Podemos moverlas según el espacio que necesitemos, tanto para lo alto como para lo ancho. Estos puntos lo que representan es el porcentaje de la pantalla que tendrá el objeto que estamos modificando. Por ejemplo, si quiero que ocupe el 50% de la pantalla verticalmente, puedo decirle que inicie desde un 25% desde abajo y que llegue a un 75% para arriba. Entonces ocupará un 50% de la pantalla dejando un espacio de 25% por arriba y por abajo. Lo mismo le diré que haga en X. Si vemos, parece que no ha cambiado nada de la imagen. Esto es porque si vemos el Rect Transform nos está diciendo cuántos píxeles estamos usando según esta posición. Si lo cambiamos a 0 en cada uno de los lados, vemos que ocupará toda la superficie. Cada uno de los valores extra que agreguemos tendrán como base esta proporción. Si vamos a la ventana de juego y la cambiamos a Free Aspect y cambiamos su tamaño,
veremos que se escala manteniendo la proporción de un 50% tanto en X como en Y. En caso de tener las anclas en el mismo punto, podemos ver que nos marca un valor de anchura para poder modificarlo. Esto es porque le estamos diciendo que a lo alto mida un 50% de la pantalla, partiendo del 25% de la parte de abajo y llegando al 75% de la parte de arriba. Pero a lo ancho tiene la misma proporción en porcentaje. Entonces al decirle que en ambas partes es 50%, le estamos diciendo que se ubique en la mitad de la pantalla, y debemos colocar un valor en píxeles para su anchura. Esto es muy importante porque de esta manera podemos decirle cuándo un objeto debe tener una proporción fija, un tamaño según el porcentaje de la pantalla o en píxeles según la resolución de referencia. Lo siguiente que veremos es un componente que nos puede ser muy útil para las proporciones de nuestros objetos e imágenes. Dejaré este contenedor en el centro con las anclas en la mitad y crearé un nuevo objeto dentro de él, que se llamará contenedor. Lo que haré es mover sus anclas para que tengan un espacio del cual no se saldrán los objetos contenidos en él, para tener una referencia, ya que en Unity todas las anclas y proporciones tienen como referencia al objeto padre, es decir, el que los contiene. Podemos ver que las anclas del objeto que llamamos contenedor parten según la posición del objeto de la imagen, y el de la imagen parte del canvas, todo según el objeto padre. Para ese objeto le crearé una imagen dentro de él, y la escalaré para que podamos usarla según sus proporciones originales. Si movemos el tamaño de la pantalla, vemos que parece que se escala de manera correcta, pero si escalamos el objeto fuera del contenedor, vemos que se conserva su mismo tamaño. Esto es por las anclas. Si las movemos, podemos ver que no se pueden ir más allá del objeto padre, entonces la ajustaré para que esté en la parte superior según estos porcentajes. Podemos ver que el objeto ahora sí se escala de manera correcta, pero se deforma constantemente. En ocasiones no queremos que esto ocurra, entonces probemos una de las alternativas. Existe un componente que es el Aspect Ratio Feature. Para ver cómo funciona, le cambiaré el nombre de imagen a contenedor barra y le quitaré el componente de imagen. Adentro crearé una nueva imagen y a esta le asignaré el sprite. Si quiero que tenga el tamaño del padre, podemos dar en este recuadro, mientras sostenemos Shift y Alt, le damos al recuadro de abajo a la derecha. Pero vemos que tiene el mismo problema, entonces vamos a agregarle el componente de Aspect Ratio Feature. Aquí tenemos varias opciones. Primero veamos la de ajustar en el objeto padre. Si la seleccionamos, vemos que nos aparece un número. Esta es la proporción que queremos que tenga basada en qué tantos píxeles de anchura queremos por uno de altura. Pero esto no soluciona nuestro problema por ahora. Vamos a quitar el componente y en el de imagen damos en Set Native Size. Ahora si agregamos el Aspect Ratio Feature y seleccionamos el de ajustar en objeto padre, podemos ver que tiene el tamaño correcto según su imagen, pero no está completamente en el borde del contenedor. Esto es porque toma la proporción basada en qué tantos píxeles necesita para mantener su imagen y al mismo tiempo estar dentro del padre. Los otros controladores funcionan como dice su nombre. Uno hace que la anchura controle la altura según la proporción, y la otra hace que la altura controle la anchura, lo que hace que una solo se altere cuando la otra cambia. Otro elemento muy interesante que tiene la UI de Unity es el componente de Shadow. Este lo que hace es que genera una sombra del objeto según su imagen, y como parámetros puede tomar una distancia y un color. Este elemento es muy útil para darle profundidad a las imágenes de la UI y al mismo tiempo puede escalarse correctamente sin ningún problema. Lo podemos agregar a cualquier elemento de imagen y seleccionar la ubicación. Esto lo que hace realmente es crear una imagen alterna debajo de la que ya tenemos con un color oscuro y el alfa bajo. Entonces podemos usarla para crear muchos efectos diferentes muy interesantes. Para ver el siguiente efecto, crearé un objeto dentro del contenedor que llamaré contenedor número. Este lo colocaré con sus anclas un poco más abajo que la barra. Para este solo lo colocaré del tamaño del objeto padre. Agregaré el Aspect Ratio Feature. Lo colocaré de su tamaño original y haré que quepa en el padre. Para que veamos un ejemplo del objeto contenedor, cambiaré sus anclas para que sea un poco más pequeño. Y si colocamos todos sus valores en 0, vemos que el número se ajusta de buena manera, según su contenedor. Ahora si vamos a la imagen, podemos agregar un componente nuevo. Este es el Outline. Eso lo que hace es crear una línea alrededor del objeto. Si movemos los valores, podemos notar que lo que hace es crear imágenes extra para la que tenemos. Entonces podemos mantener los valores bajos para crear esta línea o usarlo para crear diferentes efectos muy interesantes.
Lo mejor es que escala también según el objeto. Para el siguiente elemento haré que la imagen sea más grande. Ahora crearé un objeto que será el contenedor del scroll. Adentro crearé un objeto del UI que será el scroll view. Este nos sirve para contener objetos dentro de una vista que se puede mover. Este objeto viene con sus barras horizontales y verticales. Para el ejemplo no las necesito, entonces las borraré. Para el scroll view le dejaré el aspect ratio feature, pero ya veremos cuándo deberíamos usarlo y cuándo no. Si vamos al viewport vemos que tiene un componente de máscara. Esto lo que hace es que solo podamos ver los objetos que están en esta ubicación y oculte los que no. Ya veremos a qué me refiero. Y adentro está el contenido, que es este objeto que agrandaré para que veamos una funcionalidad. Vemos que está anclado desde la parte de arriba. Haré el contenido un poco más grande y empezaré a crear diferentes objetos dentro de este contenido. Los colocaré en posiciones aleatorias para que veamos su funcionamiento. Si damos play y empezamos a mover el scroll, vemos cómo podemos ver los objetos que colocamos, y solo se ven en esta ventana gracias a la máscara, pero los objetos existen bajo este contenedor. Normalmente estos objetos están ordenados para que podamos acceder a ellos, no solo están puestos en un punto aleatorio. Para este caso quiero que funcione de manera horizontal. Para esto iré al contenido y lo anclaré a la parte de la izquierda sosteniendo Shift y Alt y dando en este recuadro. Ahora alargaré el contenido para la derecha porque este es el lado que quiero que se ubiquen los objetos. Existen varios elementos que nos ayudarán a que se agrupen de una manera adecuada. Uno de ellos es el Grid Layout Group. Este lo que hace es que los ubica en una matriz, partiendo de diferentes tamaños, como el tamaño de cada una de las celdas, de dónde empieza y cómo se alinean los objetos hijos. Voy a duplicar un par de estos objetos y al último le cambiaré el sprite para que podamos notar cuando llegamos al final. Si damos play y movemos el scroll al final, podemos ver que tiene un espacio faltante y podemos ver que aún nos permite movernos de manera vertical. Esto último se soluciona dando en el componente de scroll rect y desmarcando la parte de vertical. Ahora solo funciona de manera horizontal. Para la parte del contenido necesitamos que sea dinámico, que según la cantidad de objetos se pueda ajustar su tamaño. Para este caso, como es horizontal, cambiaré el Grid Layout Group por un Horizontal Layout Group. Este componente tiene opciones de padding y de espaciado. Cambiaré el alineado de los objetos hijos para que sean desde la mitad a la izquierda. Aquí podemos ver que la última imagen está por fuera del contenido, entonces si damos play podemos ver que no la podemos alcanzar. Para que el contenido sea dinámico podemos agregar el componente Content Size Feature y en Horizontal Fit lo cambiamos a Preferred Size. Ahora podemos ver que el tamaño del contenedor se ajustó y podemos ver que llegamos hasta el último objeto. Si colocamos un valor extra en padding podemos controlar hasta dónde queremos que sea, pero ya funciona de manera dinámica. Otro elemento muy importante de la UI es el punto de pivote. Es este punto azul. Este toma el punto del cual se van a tomar los elementos de manera inicial y cómo van a crecer desde este punto, tanto para escala, rotación y dirección. Si vamos aquí y modificamos el punto de pivote y realineamos los objetos, vemos que empieza del centro de todo el contenido. Y si lo modificamos para que sea de manera vertical y al centro, vemos que es desde este punto que va a iniciar. Entonces es muy importante que coloques el punto de pivote donde lo necesitas, ya sea en una esquina, en el centro o en el punto inicial de tu objeto. Y para terminar vamos a ver un problema que no hemos solucionado. Si escalamos la imagen del inicio, podemos ver que los elementos del scroll rect no se están escalando apropiadamente. Si le colocamos al Horizontal Layout Group, que controle el tamaño de los hijos, vemos que sí se ajustan, pero se deforman demasiado. Para solucionarlo, podemos tener una solución similar al del Aspect Ratio Feature, pero que es para la imagen. Podemos seleccionar todas las imágenes y dar en Preserve Aspect. De esta manera podemos ver que se ajustan según su tamaño original, y con la opción de cambiar el tamaño de los hijos, podemos ver que se escalan de buena manera. Les quitaré el espaciado para que podamos verlo mejor. Ahora vemos que se está escalando de una manera muy extraña al scroll. Esto es porque tenemos el Aspect Ratio Feature al Scroll View. Entonces siempre tiene este tamaño ajustado. Pero las imágenes se ajustan según el tamaño del padre, que es el contenido. Entonces no necesitamos este componente. Podemos ir al recuadro de arriba y mientras sostenemos Shift y Alt, damos al recuadro azul de la parte de abajo a la derecha. Ahora sí podemos ver cómo se escala de manera apropiada.
y sus imágenes mantienen las proporciones originales. Funciona muy bien y se ve muy genial. La interfaz de usuario tiene muchas maneras de crearse, pero es muy útil saber de qué herramientas disponemos para saber cuál nos sirve y en qué tipos de problemas. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para crear tus videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos a través de Patreon. Quiero dar un agradecimiento a All Black, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Martín Alonso, a Emilio, a Francisco Lozano, a Isaac DC y a Mirgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.